Lectura del libro de Boyd, de Satanás y el problema de la maldad, editorial Vida Sondervan. Estamos en la página 42. Voy a darle más avance a esto, procurando que no sea solamente una hoja por sesión de grabación. Luego pongo en modo pantalla completa y comencemos. Nos quedamos en un punto en el párrafo final previo al siguiente subtema. Esta forma de pensar es muy cercana a la de Atenágoras, a la que aludimos arriba, de que la providencia de Dios es general y universal, no meticulosa. Sin embargo, es antitética del modelo de providencia como designio que llegó a dominar el pensamiento teológico de la Iglesia después de Agustín. Siguiente subtema: los ángeles caídos y el problema de la maldad. Ya hemos visto que para los autores de este periodo, la explicación final para el mal estaba localizada en el libre albedrío de las criaturas, no en los propósitos misteriosos de Dios. Es cierto, todos estos padres estaban de acuerdo en que Dios dio a estas criaturas su libertad, pero en la medida en que ellos tratan el tema, están también de acuerdo en que Dios no es responsable por el hecho de que esta libertad dé a las criaturas el poder de resistir su voluntad. Si deciden hacerlo así, como argumenta Tasiano, la posibilidad de abusar de la libertad tenía que existir, a fin de que existiera la posibilidad de usarla correctamente, cuando las criaturas abusan de la libertad dada por Dios para oponérsele. La razón final por sus delitos se encuentra en ellos, no en Dios que les dio el don que ahora ellos abusan. Esta perspectiva influenció bastante la manera en que estos primeros padres, tratando el problema de la maldad, Justino Mártir muestra esta importancia que nadie, después de repetir el tema común de que Dios nombró a los ángeles como agentes moralmente responsables para encargarse de administrar segmentos de su cosmos. Justino declara, permítanme, veo... Pero los ángeles transgredieron este nombramiento. Más tarde se sometieron a la raza humana, y entre los hombres sembraron asesinatos, guerras, adulterios, acciones inmoderadas y toda clase de maldad. De ahí que los poetas y los mitólogos, no sabiendo que eran ángeles y aquellos demonios lo que hicieron estas cosas se la atribuyeron a Dios mismo y a los que fueron considerados sus hijos. Este pasaje es significativo por varias razones, no siendo la menor de ellas el hecho de que Justino en este contexto está dando expresamente su explicación sobre el problema de la maldad, planteando por varios oponentes la objeción específica de que el trato es el asunto de cómo los cristianos pueden afirmar que Dios es nuestro ayudador, entre comillas, cuando en realidad ellos están siendo, entre comillas, oprimidos y perseguidos brutalmente, reflejando la cosmovisión de la guerra del Nuevo Testamento. La respuesta de Justino es que esta persecución hay que esperarla, porque el mundo ha sido asediado por demonios y ángeles caídos. La razón por la que estos ángeles cayeron y asediaron la tierra hay que buscarla en sus propias decisiones de libre albedrío. Sin embargo, los poetas y mitólogos paganos no entienden esto y erróneamente le atribuyen a Dios mismo toda la perversidad, entre comillas, que estos ángeles caídos y demonios llevan a cabo. Orígenes razona de la misma manera. No solo él está de acuerdo con Justino en que las persecuciones están inspiradas por los demonios, sino que desarrolla el entendimiento general de la relación entre la libertad de ángeles autoritativos y el mal en el mundo, de la forma más completa que encontramos en la naciente Iglesia. Al tratar el problema de la maldad, y más específicamente mientras explica por qué el problema ha sido insoluble para los filósofos paganos, Orígenes escribe:
Nadie que no ha oído de lo relacionado con aquel que es conocido como el diablo y sus ángeles, y lo que era antes de convertirse en diablo, y cómo llegó a serlo, y cuál fue la causa de la apostasía simultánea de los que son llamados sus ángeles, será capaz de determinar el origen del mal, pero aquel que obtiene este conocimiento debe aprender más exactamente la naturaleza de los demonios y conocer que ellos no son obra de Dios en lo que se refiere a su naturaleza demoníaca, sino que solo en cuanto a que ellos poseen razón, y también cuál fue su origen para llegar a ser seres de tal naturaleza, que aunque convertidos en demonios, permanecen los poderes de su mente. Si Satanás y los demonios son malos, Orígenes sugiere, no es porque Dios los creó de esa manera. Ellos hicieron a sí mismos malos mediante el poder que Dios les dio de tener voluntad propia. Entonces, lo que es aún más importante en contra de la interpretación gnóstica es de que la materia es mala. Orígenes añade: lo malo no procede de Dios, pero mantener que la materia es la causa del mal no es cierto en nuestra opinión, porque la mente de cada individuo es la causa del mal que surge en él, y esto es malo, mientras que las acciones que proceden de ello son impías. No hay otra cosa para hablar con exactitud en nuestra opinión que sea mala. Para Orígenes, la clave para entender el mal en el mundo se encuentra en el entendimiento bíblico del origen de Satanás y de los demonios. Entre comillas, nadie que no haya oído de lo relacionado con aquel que es conocido como, entre comillas, el diablo y sus ángeles, entre comillas, los ángeles, será capaz de determinar el origen del mal. Termina el entrecomillado de la cita de lo que dice Paul. El ingrediente clave para la comprensión del mal en el entendimiento de que todo el mundo, el único mal real que existe, se originó en la voluntad de las criaturas con determinación propia. Su origen no puede remontarse hasta el Creador. Para estos primeros padres de la Iglesia, esto era cierto. El mal, entre comillas, natural, del mal moral en contra de todos los que atribuían los desastres, entre comillas, naturales a Dios. Por ejemplo, Orígenes insistió: el hambre, pérdidas de vidas y árboles, plagas entre los hombres y animales, todas estas cosas son las ocupaciones de los demonios, de manera que también los demonios son la causa de las plagas, infertilidad, tempestades y calamidades similares. De igual manera, Tertuliano argumenta que las enfermedades y otras graves calamidades son el resultado de los demonios, cuya principal ocupación es la ruina de la humanidad. Para estos primeros autores, no hay en realidad tal cosa como males, entre comillas, naturales, si eso quiere decir que el mal surge por causas naturales o impersonales. Más bien, se daba generalmente por supuesto que había un mal detrás de todos los males. La caída del príncipe de la materia. Quizá la integración más completa de la opinión de los ángeles como mediadores libres de la providencia de Dios con el problema de la maldad la encontramos en Atenágoras, el apologista del segundo siglo. Según este perspicaz escritor cristiano, Satanás fue originalmente el espíritu de lo relacionado con la materia que fue creado por Dios, como lo fueron los otros ángeles, y se les confió el control de la materia y las formas de la materia. Este espíritu, sin embargo, ha elegido ejercer su libertad para abusar del gobierno que le habían confiado, y de esa manera el príncipe de la materia, como puede verse por los resultados, ejerce un control y administración contrarios al bien que está en Dios. Partiendo de esta premisa, y en contra de Eurípides y otros autores paganos antiguos, Atenágoras sigue razonando que la presencia del mal en el mundo no implica que no haya un ser supremo a quien le pertenece la administración de los asuntos de la tierra. Atenágoras parece favorecer claramente esta perspectiva ateísta hasta el punto de conceder que, dada la gran cantidad del mal en el mundo,
parece como si de verdad no hubiera un administrador supremo, pero él más bien argumenta que este mal no es debido a la ausencia de Dios, sino a la presencia de Satanás. La tierra está afligida por un príncipe gobernante y por sus seguidores, los demonios, quienes están por su propia voluntad trabajando incesantemente en contra de la buena administración del Creador. El mundo se parece a una zona de guerra, porque es una zona de guerra. La voluntad del Supremo Administrador no es la única voluntad que afecta a las cosas. La identificación de Satanás en el segundo siglo con el príncipe de la materia, quien está en control de la materia, de las formas de la materia, constituye un desarrollo profundo de la cosmovisión bíblica de la guerra. El mal no es simplemente algo que sucede dentro de por lo demás inmaculado cosmos, sino más bien es una fuerza que corrompe el cosmos mismo. Hay algo hostil a Dios que ha afectado la creación hasta su núcleo, y Dios debe luchar contra ella. Aunque no apoyo ninguno de los detalles de la opinión de Atenágoras, creo que es esencialmente bíblica. Es consecuente con el motivo bíblico de por qué Dios lucha en contra de las aguas amenazadoras cósmicas y contra monstruos caóticos, poderosos, tales como Leviatán y Rahab. Es otra manera de decir que Satanás es el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. Efesios 2:2. El príncipe arcón de este mundo. Juan 12:31, 14:30, 16:11, citas de la Biblia. Y el Dios de este mundo, segunda de Corintios 4:4. En otra manera de explicar por qué los cristianos deben luchar contra poderes, venía a decir poderes de este mundo por aquí, poderes, autoridades, potestades que dominan en este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Cita Efesios 6:2. C. Como puede verse, los resultados solo mire a su alrededor. Nos está diciendo Atenágoras, algo más que la voluntad de Dios y designio está actuando en la creación, desde corrimientos de tierras que entierran vivos a los niños a enfermedades que matan a multitudes de personas. Es evidente, al menos estaba claro en la mente de Atenágoras y en la naciente iglesia, que la buena voluntad de Dios no se está llevando a cabo uniformemente en la historia. Los ateos razonan sobre esta base que no hay creador. Los primeros padres de la iglesia más bien argumentan sobre esta base y sobre la palabra de Dios, que hay un Dios creador, pero que tiene que batallar contra un oponente formidable, quien se ha hecho a sí mismo malo por su propia voluntad. Si este oponente fue en realidad al que originalmente se confió la materia misma, y si los poderes y demonios que le siguieron a él fueron originalmente asignados otras áreas de la creación para guardarla, entonces no nos... Se interrumpió por seguir leyendo rápido, nada más terminamos esta sección, y conclusión lo leemos al final, para la siguiente. Y nos quedamos en que si este oponente fue en realidad al que originalmente se confió la materia misma, y si los poderes y demonios que le siguieron a él les fueron originalmente asignadas otras áreas de la creación para guardarla, entonces no nos sorprende que la creación se haya corrompido hasta el tuétano. Cuando agentes libres, moralmente responsables, eligen oponerse a la voluntad de Dios, todo aquello por lo cual son responsables sufren en consecuencia. En opinión de Atenágoras, la materia misma ha sido contaminada con una influencia maligna, y toda la esfera física sufre en consecuencia.